Ya estamos en directo. Un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Estoy junto con mi amigo Dante Urbina, amigo y especialmente maestro, porque la persona que tengo aquí invitada es probablemente una de las personas de las que más he aprendido, sin lugar a dudas. Por allá recuerdo que hace, no sé, año y medio, 2 años, le realicé hasta un video porque él era una de las personas con las cuales, pues precisamente como lo mencionaba en su momento, Gustavo, bueno, pensar significa pensar contra alguien. Y yo creo que en ese momento cuando me dedicaba a pensar era contra una de las personas que más me generaba una disonancia cognitiva, que es precisamente Dante Urbina. Lastimosamente creo que no pude debatirle, no pude refutarle absolutamente nada de las cuestiones en las que intentaba debatirle y pues prácticamente que decidí unirme a su bando, a su lado, porque considero que pues defiende lo correcto, lo verdadero y pues bienvenido a mi canal. Dante, maestro, espero esta no sea la primera vez que asiste a mi canal, sino que esta sea la primera vez de muchas más. Excelente, sí, a mí me parece muy interesante esta interacción, porque por las conversaciones que he tenido contigo me encuentro con que tú conoces bien mi trabajo, precisamente como yo inicialmente con mis posturas, no sé, filosófico-económicas te generaba disonancia cognitiva a la postura que tú previamente tenías, entonces tú has tenido que un poco lidiar con mis ideas y eso te ha llevado a una mejor comprensión de lo que yo realmente afirmo. Hay mucha gente que dice muchas cosas en comentarios de YouTube y lo que sea sobre mí, pero no se toma el trabajo de entender bien mis ideas. Incluso yo me he encontrado con personas que me cuestionan con base en algo que han leído sobre mí en un meme. O sea, que tienen discrepancias, que tienen prejuicios respecto a mi trabajo, no porque lo hayan leído, sino porque por ahí vieron algún meme o algún comentario por ahí en contra y ya, ¿no? Entonces, para mí el poder dialogar con alguien que ha buscado profundizar en el material que yo desarrollo y que ha tenido una interacción crítica en medio de esa profundización es algo muy valioso. Sí, claro, a mí se me hizo también bastante interesante y me sentí un poco halagado cuando me comentaste una publicación en Facebook y yo dije, yo todavía no creo que Dante, maestro Dante, entre su vasto conocimiento académico, pues conociera de mi existencia. Y no sé si, y de hecho me agradeciste en ese comentario precisamente porque te mencioné en un video. O sea, pudiste ver ese video, ¿cuál fue? ¿Este fue el video con el que me conociste o ya habías visto algo de mi trabajo anteriormente o cómo fue eso? Porque en serio, a mí se me hizo bastante, o sea, yo soy un completo, como lo dice, se dice normalmente, un fanboy del canal de Dante Urbina al día de hoy. Lo sigo a cabalidad e invito a todas las personas que nos están viendo en este momento que lo pueden encontrar a través de YouTube de la misma forma que aparece en su nombre, ¿no? Dante, no sé si Dante A. Urbina o Dante Urbina secas ya aparece. Dante A. Urbina. Dante A. Urbina. Sí. Bueno, mira, yo ya te conocía desde antes de ese video, ¿no? Tú hace un tiempo, hace no mucho, lanzaste un video de un conjunto de canales de YouTube que recomendabas y entre eso recomendaste mi canal. Te agradezco bastante por la consideración. Y sí, por ahí yo comenté ese video, ¿no? Agradeciendo al respecto. Pero yo ya te conocía desde antes, por ahí te había visto en redes sociales. Y la verdad que, como tú bien mencionas, inicialmente tú tenías una visión crítica respecto de mi tipo de pensamiento, porque más o menos tú ibas por una vertiente de compatibilizar cristianismo y liberalismo, en particular liberalismo económico. Y yo por ahí sí recuerdo a un muchacho, Santiago Giraldo, que en ocasiones, en diversos espacios, pues como comentaba de forma crítica a las posturas que yo sostenía, ¿no? Entonces, ya de ahí yo tenía un antecedente, ¿no? Y después de repente vi una línea de comentarios tuyos así a lo largo del tiempo y dije, oye, este muchacho me está cayendo un poco mejor. O sea, veía que comenzabas a considerar cosas un poquito más ampliamente o que te abrías algunas posibilidades. Y de repente me encuentro con que recomiendas mi canal, ¿no? Entonces fue algo que me llamó la atención y de ahí he tenido oportunidad de ver un poquito más de tu material, ¿no? No, yo como les digo, o sea, intenté refutar, intenté tener una posición crítica con respecto a lo que Dante mencionaba y el día de hoy digo, me rendí, prácticamente que esa unión entre liberalismo y cristianismo creo y estoy convencido es imposible, pero de eso vamos a hablar más adelante, ya para empezar a abordar precisamente
esta charla me gustaría recomendarles a cada uno de ustedes los libros del profesor Dante, porque es que en serio, la persona que tenemos aquí invitado no es cualquier persona, o sea, es una persona que en realidad no solamente se dedica a hacer videos, sino que también ha escrito, y ha escrito pues de temas pesados, o sea, no cualquier cosa, como por ejemplo, lo pueden encontrar directamente así en Amazon, ¿no? ¿Cuál es la religión verdadera? Demostración racional de en cuál Dios se ha revelado. Lo pueden encontrar directamente en Amazon. Hay otro libro que se llama Dios existe, que es el que yo sí tengo en Kindle, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá. Y otro que también es muy interesante, que se llama Economía para herejes, desnudando los mitos de la economía ortodoxa. Y aparte tenemos Dios sí existe, cómo defender racionalmente esa verdad ante ateos, agnósticos e incluso creyentes. Y este último, ¿no? Bueno, este que está acá es el mismo de Economía para herejes, pero en inglés, y este último que es de un debate muy famoso, que también está en YouTube, y que pues está ahora también en su versión digital, en su versión escrita, ¿no? ¿Dios existe o no existe? El gran debate. Este es un debate que, como les digo, lo pueden encontrar en YouTube, tiene muchísimas reproducciones. Ya son ¿de hace cuándo fue ese debate? 2015 es este libro, ¿no? 2013. Uy, 2013. Güey, ha pasado tiempo, ha pasado ya tiempo, ¿no? Yo tenía pelo largo y rulos en esa época. Sí, lo he visto. Y le agradezco aquí a William Flores, que nos dice, grande Dante Urbina, gran apologista, me ha iniciado en la filosofía tomista gracias a él. Pues le agradezco, bueno. y ahí le habla William. Yo creo que muchas personas comparten este comentario, entre esas yo. Pero bueno, para entrar a hablar ya directamente y otorgarle la palabra, la voz a mi querido contertulio, me gustaría ya hablar de uno de los, bueno, antes de entrar a hablar de uno de los temas más importantes, me gustaría que profundizáramos algo o levemente sobre por qué antes se ha interesado sobre estos temas, si siempre le han interesado estos temas y por qué abordarlos de esta forma, de esta manera. Bueno, esto lleva a una pregunta vital, porque ya no es sobre lo que hago, sino por qué lo hago. ¿Por qué lo hago así? Pues básicamente tiene que ver con mi proceso de conversión. Yo vengo desde el ateísmo y yo, en el medio de mi ateísmo, me encuentro con que mi vida no tiene propósito y realmente tengo que darle un propósito porque absolutamente todo estaba centrado en mi autocomplacencia, de soberbia, de ponerme por encima de los demás y ponerme como que puedo pisotearlos y punto, pero eso en sí mismo no tiene un sentido. Entonces me dije, el sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Y el sentido de la vida, dado como buscar la verdad y encontrarla, me lleva a que tengo que destruir la mentira. Y la mayor mentira de todas, eso me dije, es la Iglesia Católica. Me llevó a un proceso de investigar desde múltiples enfoques todas las herramientas intelectuales necesarias para destruir la Iglesia Católica a nivel intelectual. Y ese proceso de profundización eventualmente me llevó al convencimiento de que la Iglesia Católica es verdadera. En cierto modo me pasó con la Iglesia Católica, digamos, algo análogo a lo que te pasó a ti con respecto a mi visión económica, filosófica, ¿no? Entonces la profundización en ver y tratar de replicar eventualmente me llevó a decirme, oye, no, acá hay algo más profundo, hay algo más sólido, y eventualmente convencerme de la veracidad del catolicismo. Entonces, cuando yo tomo el compromiso existencial de mi conversión a la fe católica, me digo, yo tengo que enfrentar, defendiendo la fe católica, a todos aquellos esquemas de pensamiento que yo pretendí utilizar para destruirla. Y eso me ha llevado a mí a trabajar pues de forma sistemática en el área de la apologética, primero con el ateísmo, en mi libro Dios existe, por ejemplo, o en mis debates, como el que has mencionado, contra Luis Arbaiza, representante de la Asociación Pronateos. Luego vendría el cristianismo a nivel general como religión. Así, por ejemplo, está mi debate cristianismo versus islam, cuál es la religión verdadera, contra el presidente de la Asociación Islámica y Sufismo en el Perú. Lo encuentran en mi canal de YouTube, Dante A. Urbina. Y a su vez, lo que es el catolicismo en específico, porque de entre las diversas perspectivas de cristianismo, en concreto yo soy católico. Y esto con mucha conciencia, porque
yo me tomé el trabajo de profundizar la teología protestante y lo veía pues como una alternativa de herramienta intelectual para destruir al catolicismo. Pero al final, en lo que me terminé convenciendo es que la solidez de la verdad propiamente está en la fe católica. Entonces, ese proceso vital me lleva a ampliar el marco de tener que enfrentar todas esas ideas. Y no se trata la apologética católica simplemente de pelear con protestantes. O sea, a mí me parece deplorable que muchísimo de la llamada apologética católica en el mundo de las redes sociales ha degenerado en simplemente ponerse a pelear con protestantes. Y ya ni siquiera a veces pelear con argumentos, sino en términos de ataques personales, burlas, simplificaciones, ridiculizaciones, etcétera. Que en ocasiones, y lamentablemente no pocas, algunos protestantes hagan eso respecto a los católicos, no nos legitiman los católicos a pagar con la misma moneda. Nosotros debemos actuar según Cristo. Pero a mí me parece deplorable que mucho la apologética de los católicos haya devenido solo en la pelea doctrinal con los protestantes. Porque la apologética católica tiene que tomar batalla en muchos aspectos. La batalla cultural, como temas como el aborto, por ejemplo, tiene que entrar también a la batalla intelectual en el campo filosófico. La gran mayoría de corrientes de la filosofía moderna y posmoderna son anticatólicas. Y en consecuencia, un auténtico apologista católico debe saber dar respuesta al positivismo, al marxismo, al liberalismo, al agnosticismo, al racionalismo, a la filosofía de Hegel, a la filosofía de Nietzsche, a ciertos planteamientos de los existencialistas como Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Albert Camus, etc. Entonces uno debe estar preparado para todo eso. Y al mismo tiempo, en el ámbito de ciencias sociales hay mucha influencia de formas de pensar anticristianas en la antropología, la sociología, el derecho y la economía, que es mi profesión. De hecho, yo también tengo muchas cosas que decir sobre la sociología y el derecho porque he estudiado a fondo esas cuestiones. Y me encuentro con que el cristiano tiene que saber dar la batalla cultural ahí. También creo que a veces se cae en un reduccionismo de lo que es la batalla cultural. Y se piensa que la batalla cultural es simplemente combatir contra la ideología de género. Y no. La batalla cultural es combatir con todas las tendencias anticristianas que se han insertado en nuestra cultura. Y en las facultades universitarias no es meramente la ideología de género la única tendencia anticristiana. Existen formas de filosofía, por ejemplo, en la sociología, con el materialismo histórico de Marx, por ejemplo, o el relativismo cultural que se enseña a veces en carreras de antropología, o el liberalismo económico, impregnado en mucho la enseñanza de la economía, que son anticristianos, y un cristiano que sepa dar la batalla cultural en el sentido amplio tiene que entrar ahí. Entonces, para cerrar la respuesta, y creo que ya en línea con responder se va viendo esto, mi compromiso con la fe católica, en tanto me encuentro que el mundo se opone a la misma, me lleva a que yo me tenga que oponer al mundo. Y ahí hago mío el dictum que se atribuye a San Atanasio. Si el mundo está contra la verdad, pues yo estoy contra el mundo. Excelente, excelente. Yo creo que solo salieron verdades de mi contertulio. Yo estoy, mejor dicho, orgulloso de tenerlo aquí en mi canal. Bueno, la idea aquí es continuar con la segunda pregunta. Como decía muy bien Nicolás Gómez Dávila, no sé si el profesor Dante lo ha llegado a estudiar, a leer. Yo siempre lo menciono porque es de los pocos filósofos colombianos que vale la pena siempre mencionar, porque era un reaccionario católico convencido. Uno de sus libros, o de hecho pues su magnus opus, se llama Escolios son texto implícito, y en uno de esos escolios mencionaba como que todo fin diferente de Dios nos deshonra, y había otro escolio que decía, hablo de Dios porque es de lo único que vale la pena hablar, más o menos lo parafraseaba de esa forma. Entonces por eso me gustaría arrancar ya con Dios, hablando de Dios. ¿Por qué es importante hablar de Dios? Espero que ya se me fue la cámara, pero estamos ya de nuevo acá. ¿Por qué es importante hablar de Dios? Bien. Porque Dios es la causa primera. Y siendo Dios la causa primera, entonces es lo que da su razón de ser a las cosas. Y al mismo tiempo, porque Dios es el fin último. O sea, para utilizar los términos aristotélicos, Dios es la causa primera y la causa final, porque es el fin de las cosas. En el sentido de que la plenitud de realización del propósito de las cosas está en Dios. En consecuencia, nosotros como seres humanos
somos seres filosóficos. Los animales no se hacen preguntas filosóficas. Los animales se encargan de tu interacción biológica. Los seres humanos nos preguntamos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y esas preguntas tienen una respuesta muy especial cuando ponemos a Dios dentro de la ecuación o cuando entendemos que Dios más bien es el sustento de toda ecuación. ¿Por qué? ¿Quiénes somos? En la visión del filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, en su conferencia famosa de 1945, El existencialismo es un humanismo, dada en París, Jean-Paul Sartre dice, el existencialismo ateo que yo defiendo es más coherente y sostiene que si Dios no existe, entonces la existencia precede a la esencia y no hay un sentido a priori de la vida humana. Entonces somos arrojados a la existencia sin sentido y nosotros mismos tenemos que construir nuestra esencia. Y el propósito de la vida, el sentido de la vida, no existe en forma objetiva, sino que es un constructo subjetivo y arbitrario e ilusorio que haríamos, a final de cuentas. Entonces, claro, si Dios no existe, esto nos lleva a un existencialismo pesimista. Jean-Paul Sartre intentaba hacerlo optimista, pero eso lleva a inconsistencias metafísicas que no me voy a explayar en desarrollar. A quien le interese mi crítica a Jean-Paul Sartre puede ver en mi libro Dios existe, en la parte del prefacio y en el epílogo, referencias al respecto. Volviendo a esto, entonces, Jean-Paul Sartre ponía el ejemplo del cortapapeles y decía, un cortapapeles es un objeto fabricado y como es un objeto fabricado, su esencia precede a su existencia, porque la esencia del objeto ya existe en la mente de quien lo fabricó y después tiene existencia. En cambio, como Dios no existe, dice Sartre, el hombre no tiene alguien que lo haya pensado con una esencia para crearlo, porque Dios no existe. Entonces el hombre simplemente existe sin más. Entonces, yo diría lo inverso de Jean-Paul Sartre y diría, precisamente porque Dios existe, es que nosotros tenemos una esencia que precede a nuestra existencia. Claro. Y el sentido objetivo de nuestra existencia es realizar nuestra esencia. Y eso solo se realiza en Dios. Y lo distintivo del ser humano es su capacidad de amar. Y cuando entendemos que Dios es amor, y amor en un sentido absoluto, pleno, en el sentido de caridad cristiana, pues eso cambia nuestra vida y eso fue, y aquí sí hago la respuesta, lo que entendió San Agustín de por qué la cuestión de la existencia de Dios es importante. San Agustín, en su obra Confesiones, siendo él un hombre que vivió en medio de los placeres carnales, el orgullo, las riquezas, que probó todas las cosas mundanas, él dice en Confesiones, libro 1, capítulo 1, numeral 1, nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón no estará tranquilo hasta que no descanse en ti, o estará inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces, la realización de nuestra existencia se da cuando vivimos conforme a nuestra esencia, y eso solo se da en Dios. Así es, excelente. De hecho, esto me genera una pregunta que no la tenía aquí escrita, y es con respecto, por ejemplo, al sentido del hombre. No, me refiero específicamente a que si el hombre es un fin en sí mismo, o si dentro de la cosmovisión del hombre está él mismo o debería estar Dios. A mí esto me choca bastante con respecto a que si el hombre es un fin en sí mismo, el hombre puede ser como no, puede no ser, ¿no? O puede ser cualquier cosa, ¿sí? Yo no sé si la visión correcta, porque de hecho he visto, por ejemplo, a varios cristianos defender que el hombre es un ser en sí mismo, pero yo en lo personal considero que esto es un error. Yo creo que esto, de hecho, hace parte del error de la modernidad, ¿no? De haber sacado a Dios de ese centro y haber puesto allí al hombre, porque el hombre, como les digo, puede ser o no puede ser, o puede ser cualquier cosa, ¿sí? O sea, claro, lo que decía Sartre, o que le diera esa connotación positiva, es solamente como una inclinación, pero puede ser positiva o puede ser negativa, puede ser lo que sea, ¿sí? Sí, efectivamente, un problema serio de la filosofía moderna es haber puesto al hombre en la centralidad. La filosofía medieval, con el escolasticismo y en particular el tomismo o el agustinianismo también, ponen a Dios en el centro, no al hombre. La primera cuestión que trata la Suma Teológica luego del preámbulo es si Dios existe, no la cuestión del hombre. En cambio, los filósofos modernos son muy dados a partir de cómo el hombre conoce, cómo el hombre hace, cómo el hombre ve, cómo el hombre se siente, etc.
Por ejemplo, René Descartes, ¿de qué parte? De el hombre como ente cognoscitivo, ¿no? Pienso, luego existo y a partir de ahí construye lo demás. O luego, Soren Kierkegaard, de la angustia del hombre, no parte de Dios, parte de la angustia del hombre. Y ojo, ambos son filósofos cristianos, pero no están poniendo a Dios en el centro de su construcción filosófica, a diferencia de Santo Tomás. De hecho, Immanuel Kant, que también confesionalmente era cristiano, protestante pietista, pues tiene un modelo filosófico en el cual Dios queda excluido de la razón. Para Kant, Dios es tan trascendente que la razón pura no puede acceder a eso y podemos creer en Dios de una forma, pues, no justificable en términos de la razón pura, contrario a la postura de Santo Tomás de compatibilidad entre fe y razón. Y Kant, en la tercera formulación del imperativo categórico, que es su forma de plantear la ética, apela a la idea de que el hombre es un fin en sí mismo. En la visión cristiana lo que podemos entender es que el hombre es un fin en el sentido de que tiene una dignidad y valor propios, pero no lo podemos poner como un absoluto porque solo el fin último, siguiendo el lenguaje aristotélico tomista, el único fin último es Dios, no el hombre. Y con esto cierro, también debemos tener cuidado, mucho cuidado, con los enfoques soteriológicos que han surgido en la modernidad, o sea, con cómo los teólogos influenciados por la filosofía moderna han terminado cayendo en ese antropocentrismo, porque muchas veces la teología se ha terminado reduciendo a soteriología o fundamentándose sobre todo en términos de soteriología. Es decir, la pregunta sobre Dios simplemente se reduce a la cuestión de si me voy a salvar o no me voy a salvar. Y eso no debe ser así. Santo Tomás trata la cuestión de la salvación del hombre y con mucha propiedad, pero la cuestión primera es Dios en sí mismo. En cambio, aquellos teólogos que comienzan simplemente con la soteriología, sin haber establecido la ontología propia de Dios, a nivel de Dios uno, Dios trino y Dios creador, como lo hace Santo Tomás, cuando no parten de eso, entonces terminan convirtiendo a Dios en un medio para la salvación del hombre. Así es. Como que lo único que le interesan es buscar su propia salvación, pero no le interesan ver, bueno, el sentido, la pregunta que en realidad importa, ¿no? Que es Dios como centro. Pero bueno, esto me gusta muchísimo porque lo puedo relacionar con la próxima pregunta y es, ¿por qué el tomismo y no otra corriente filosófica? Yo creo que esto va también muy alineado con un video que tienes en el que mencionas y respondes a esa idea de que el tomismo está muerto. Y que por el contrario la respuesta que das es que el tomismo está más vivo que, como decía Jesús Maestro, ¿no? Está más vivo que Cervantes. Pero bueno. Como dice algún dicho de la sabiduría popular, nadie le tira piedras a un perro muerto. Yo basta que abra de cuando en cuando mi Facebook, ya trato de no entrar mucho, y veo un montón de cariño y un montón de odio contra el tomismo, un montón de hate, un montón de arena antitomista. Y el punto es, si el tomismo está muerto, entonces ¿para qué le hacen tanto caso? Entonces nadie tira piedras a un perro muerto. La razón por la cual hay tanto debate hasta hoy en día respecto al tomismo es porque no es para nada una filosofía muerta. Los interlocutores principales de gran parte de filósofos de la actualidad son los tomistas. Son los pensadores tomistas quienes están en debates con otros filósofos. ¿Por qué considero el tomismo el mejor esquema de pensamiento? Pues esto sería por qué yo lo considero. No entro aquí a argumentar de por qué el tomismo sería, porque eso sería argumentar todo un conjunto de proposiciones muy amplio, sino por qué yo lo considero. En mi experiencia, yo probé precisamente con distintas versiones filosóficas y teológicas para destruir la fe católica y me encontré que la formulación más fuerte y rigurosa de fe católica está en Santo Tomás. Santo Tomás no es solo las 5 vías. Quien cree que sabe tomismo porque sabe las 5 vías, yo me río en su cara. ¿Por qué? Porque la Suma Teológica, por ejemplo, es un libro que cuando lo han puesto en ediciones a veces salen como 17 tomos. En ocasiones me he encontrado con personas que pasan la Suma Teológica en tomos por WhatsApp y si suman las páginas salen como más de 4.000 o 5.000. Pues bien, las 5 vías de Santo Tomás son simplemente, aparecen en una sola hoja, ¿ya? En una sola página, entonces son alrededor de 1 entre 4.000 del total de la filosofía de Santo Tomás y de su teología, claro está. Entonces, lo que sucede es que yo me familiaricé con la filosofía y teología de Marx,
de Hegel, de Kant, de Schopenhauer, con las visiones teológicas de Lutero, de Calvino, de Karl Barth, de Spurgeon, de Arminio, etcétera, de diferentes teólogos, filósofos, pensadores, Buda, Confucio, etcétera, y conozco esos esquemas de pensamiento. Y quien ha escuchado mis conferencias se dará cuenta de que cuando yo hablo de alguien o critico a alguien, lo cito. Yo no critico con base a memes o simplificaciones o ataques personales, yo me baso en información. Entonces yo me he leído esas escuelas de pensamiento y me he encontrado que el tomismo es mucho más amplio, mucho más sólido y mucho más profundo. Eso también me pasa. De hecho, la Suma Teológica está en versión digital en internet y uno, cualquier cosa sobre cualquier tema, yo siempre digo, ¿qué habrá dicho Santo Tomás sobre este tema? Y me dirijo a la Suma, y en la Suma, claro, está muy bien. Esta Suma, en esa versión digital, está como por capítulos y sobre cualquier tema, sobre temas sociales, sobre temas políticos, sobre la ley, sobre el derecho natural, sobre lo que es justo, o sea, todo. Claro, de hecho yo me he puesto a mirar, a mí, o sea, la cuestión de las 5 vidas y demás no es algo que me genere tanto, me llame tanto la atención, pero sí me interesa muchísimo lo que es, por ejemplo, el derecho natural, y allí tiene muchos, y lo bueno de Santo Tomás es que siempre dice de pronto una refutación que puede haber con eso y responde directamente. O sea, es muy bueno y es muy esquemático, muy organizado, cosa que al día de hoy muy pocos sistemas hacen, ¿no? Eso, de hecho, me ha condicionado mi forma de pensamiento, porque quien me ha leído sabe que yo soy muy estructurado en términos de debatir con el contrario. O sea, cuando yo escribo, trato de sacar las ideas en contra y de darle golpe, ¿no?, a las ideas en contra. No las soslayo, porque cualquiera puede construir un discurso filosófico bonito. Yo no creo que la fuerza de un discurso filosófico esté meramente en que suene bien o en su consistencia interna. Construir un discurso filosófico con consistencia interna no es particularmente difícil. Lo interesante es ver qué capacidad de interacción tiene ese enfoque cuando se enfrenta a otros. Y Santo Tomás hace esto de forma explícita. Santo Tomás enfrenta las objeciones de sus pensamientos. En cambio, si tú lees a alguien como Hegel se pone a decir un montón de cosas, un montón de cháchara con lenguaje complejo, pero no se pone a interactuar propiamente con las objeciones que se le podrían hacer. Santo Tomás lo hace a cada segundo. De hecho, yo me leí el artículo que publicaste sobre Hegel y la definición que él hace sobre Dios, ¿no? Yo no sabía que un pensador que tiene tanta fama como Hegel, la modernidad y en la posmodernidad también, haya llegado a esa conclusión con respecto a Dios, ¿no? Que necesita que necesitan al mundo, que Dios necesita al mundo como para terminar de ser, ¿no? Una cosa así. Sí. Yo dije, ¿cómo es posible que hayas llegado? O sea, eso que es lo que tú dices directamente en tu escrito, en tu paper que está allí publicado en la página de danteurbina.com, ¿no? Pues que eso choca con la propia visión ontológica, con la idea ontológica de Dios, porque Dios ya es completo, si no, no sería Dios, empezando por ahí. Exacto, o sea, lo que dice Hegel ahí es un absoluto absurdo y no es algo que yo le estoy atribuyendo. Yo hago citas de los escritos de Hegel y él dice ese tipo de absurdos. Lo malo es que la gente se queda en Hegel es un filósofo profundo, no más que difícil de entender. O Nietzsche ya refutó a Aquino y Marx ya refutó a los liberales o los liberales ya refutaron a Marx. Y la gente se queda en esos clichés sin meterse propiamente a leer. Por ejemplo, yo discrepo de los liberales, discrepo de Marx, pero me los he leído. Y a mí me fastidia cuando yo veo muchas críticas contra el pensamiento liberal o contra el pensamiento marxista que no se basa propiamente en lo que los autores en sí mismos dicen. O gente que hace defensa, porque cuando yo hago crítica del pensamiento, por ejemplo, de los liberales, salen gente a decir, no, pero es que ese no es el liberalismo y no sé cuántos y no sé qué. Oye, pero yo cuando estoy haciendo la crítica al liberalismo estoy citando las palabras de Hayek, las palabras de von Mises, las palabras de los teóricos liberales más importantes, ¿no? Y me consta porque yo veía que lo citaba directamente y eso chocaba y causaba una disonancia propia en mí, que de hecho me lleva a esto. Pero bueno, me gustaría ya dejar a un lado con esta última pregunta la cuestión de Dios, aunque vamos a seguir mencionando mucho más esta cuestión, y es con respecto a que yo he notado también en varios de tus artículos publicados en tu página y también en algunos videos en tu canal de YouTube, que, y no sé si estoy bien, de pronto lo estaré interpretando mal, me corregirás si algo, que el Kalani, por ejemplo, el argumento moral
no te terminan de cerrar o son insuficientes para defender la idea de Dios que a ti te gusta o es lo que yo he notado, más las 5 vías. Y después desde allí defender el resto, ¿no? Como por ejemplo, especialmente en el argumento moral, ¿no? Yo lo solía utilizar muchísimo para criticar a todos aquellos que defienden, por ejemplo, una posición pro vida siendo ateos o diciendo que pues una posición genuinamente materialista. A mí se me hace bastante contradictorio, pero en vos he encontrado que esto no termina de cerrar, ¿no? Por ejemplo, decir que hay valores objetivos y que esos valores objetivos tienen que llevar directamente a Dios, que esa no es la forma correcta, sino que, como lo muestras en tu libro de Dios existe, lo ideal sería abordarlo directamente desde las vías. Esa es la idea que tengo con respecto a tu crítica. No sé si estoy mal, esa es la interpretación. Me corriges si estoy equivocado. A ver, primero la precisión sobre el Kalam. Y esto es importante aclararlo. Claro, algunas personas han tomado como que yo desdeño el Kalam. Esto no es así. Sucede que lo que yo digo simplemente es que la segunda vía tomista me parece más amplia, sólida y profunda que el argumento cosmológico Kalam. Sin embargo, sí considero que el argumento cosmológico Kalam es formalmente válido y al mismo tiempo considero que es racionalmente probatorio. Considero que cada una de las premisas del Kalam es bastante más racional que su contraria y que la conclusión se sigue lógicamente en las premisas. Es más, yo mismo he utilizado el Kalam y en ocasiones yo lo suelo poner así. Si yo tengo ocasión de conversar con alguien que tenga más o menos cierto nivel intelectual sobre la existencia de Dios y el tiempo que yo voy a tener para conversar con esa persona más o menos es 1 hora, digamos, o media hora aunque sea, yo voy a utilizar la tercera vía tomista, que es mi argumento favorito. Pero si me presionan para que yo tenga que impresionar o hablar rápido dando una demostración de la existencia de Dios en 2 minutos, voy a utilizar el Kalam. Lo considero válido y lo considero bastante efectivo en términos de su exposición. Salud. Lo considero efectivo en términos de su exposición, pero me parece mejor la vía tomista a un nivel filosófico. Pero como digo, en términos de una interacción práctica, creo que me decantaría por utilizar el Kalam si tengo poco tiempo. En mi debate, Dios existe o no existe, el gran debate disponible en mi canal de YouTube, utilicé 3 argumentos. Mi argumento tomista favorito, la tercera vía. El segundo que utilicé fue el argumento cosmológico Kalam, con la formulación de William Lane Craig. Y el tercer argumento es un argumento cuya formulación hice yo mismo, que se llama argumento antropológico. Entonces, yo tengo esa amplitud, ¿no? Para considerar las cuestiones. En cuanto al argumento moral, ojo, yo estoy 100% de acuerdo con la idea de valores morales objetivos. No estoy del todo seguro sobre el argumento moral, al menos tal como lo formula Craig, y hay otras personas que también tienen dudas al respecto, pero eso no significa que yo rechace la existencia de valores morales objetivos. En primer lugar, yo lo afirmo fuertemente y de hecho, cuando yo he hecho mis críticas al liberalismo, pues prácticamente a mí se me tilda como una especie de moralista absoluto. Bueno, creo en los valores morales objetivos precisamente. En la visión de Ludwig von Mises, en la praxeología, cada uno determina simplemente sus fines y debe seguir sus fines y el mercado seguirá sus fines. El propio von Mises, como cité en mi debate contra Gabriel Zanotti en su obra La acción humana, decía que si los consumidores prefieren más las bebidas alcohólicas que la Biblia, lo que debe hacer el mercado es simplemente servir a esos consumidores tal como viciosos o malvados son. Punto. En cambio, para mí hay un estándar objetivo de las cosas. Pero no estoy del 100% seguro sobre el argumento moral. No es que yo esté claro en que lo rechazo, la formulación de Craig. Tampoco estoy claro en asumirlo. Entonces ahí estoy dudoso. Pero mi metodología con respecto al tema moral es la siguiente. Yo primero demuestro la existencia de Dios por un método como, por ejemplo, las 5 vías. Y una vez que está ya demostrada la existencia de Dios, digo que la implicancia de que Dios existe es que los valores morales deben ser objetivos. Entonces, no es que yo cambie valores morales objetivos para llegar a Dios, sino yo busco llegar a Dios por otros métodos y luego de ahí deduzco la objetividad de los valores morales. Excelente, excelente. Con respecto a lo que mencionas del ejemplo el propio von Mises en su libro Mentalidad Anticapitalista utiliza el mismo ejemplo que mencionaste, el de los cigarrillos con el de la Biblia. Él lo utiliza, está directamente allí, eso es cierto. Y se lo dice a alguien que leyó la Mentalidad Anticapitalista, que se llamaba Liberal a sí mismo durante muchísimo tiempo. Bueno, me gustaría ya cerrar esta parte y abordar algo que es muy interesante y es la cuestión de la economía. ¿Por qué la economía? De hecho, yo llego a Dante Urbina
porque él es economista. Ustedes dirán, pero si nos está hablando antes de Dios y toda esta cuestión, ¿por qué economía? Y es lo que a mí me gustaría también preguntarles, ¿por qué economía para herejes especialmente, no? Porque hacer también una cruzada, por ejemplo, en contra de la economía clásica que al día de hoy, pues sigue esparcida prácticamente que en todos los países del mundo, ¿no? Eso es como lo que predomina, ¿no? Lastimosamente. Exacto. O sea, a veces en las discusiones políticas se habla mucho que el socialismo y el comunismo y como que fuera omnipresente, pero fuera, por supuesto, de casos claros como Venezuela o Cuba, que son sistemas absolutamente nefastos, fracasados, y donde hay toda una manipulación ideológica de la formación universitaria, fuera de esos casos, la tendencia general a nivel global es la de la economía ortodoxa dominante del enfoque neoclásico, que pues tiene todo su coqueteo con el liberalismo económico a nivel filosófico y a nivel político. La teoría económica estándar considera al ser humano como racional, pero no en un sentido aristotélico, sino en un sentido mecanicista, calculador, individualista, que es lo que técnicamente se conoce como Homo economicus. Entonces, ahí ya hay un conjunto de dificultades. Si uno ve de los premios Nobel de Economía, ¿qué porcentaje de esos premios Nobel de Economía son comunistas? A ver, no hay ni un solo premio Nobel de Economía que sea comunista. Si uno va a los libros de texto que se utilizan en las carreras de economía de países como Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, etcétera, y vas a los sílabus de los cursos de microeconomía o macroeconomía, no te vas a encontrar comunismo, marxismo, lo que te encuentras fundamentalmente es la teoría económica neoclásica, que, como digo, tiene muchos puentes y muchos coqueteos con el liberalismo económico y filosófico. Ahora, ¿por qué yo hablo de economía para herejes? Lo que pasa es que la economía neoclásica, que es la dominante, es la economía ortodoxa, o sea, la creencia establecida. Y quien discrepe, como es mi caso, con esa creencia establecida en la economía, con esos dogmas de fe de la economía, pues es un hereje. Entonces, cuando yo hablo de economía para herejes, refiero a la economía para aquellos que están abiertos a discrepar contra la postura ortodoxa neoclásica. Desde esa perspectiva, digamos, yo como católico soy muy ortodoxo, me ciño mucho a mi fe y lo que combato es lo demás. Y precisamente como la teoría económica estándar es contraria al final en sus fundamentos filosóficos a la fe católica, tengo que enfrentarme a la misma. Adicionalmente que, incluso independientemente de cualquier confesión de fe, considero que la economía neoclásica tomada en sí misma tiene muchas limitaciones y fracasos. De ahí que múltiples economistas, sin necesidad de ser creyentes ni tener los mismos compromisos axiológicos que yo, igual son sumamente críticos de la economía neoclásica. Entonces yo digo economía para herejes en el sentido de quienes son herejes respecto de la teoría económica dominante. Ortodoxa, sí. Excelente, excelente lo que mencionas. Ahora bien, yo viendo tus videos me he dado cuenta, probablemente lo haya interpretado mal, ojito, porque esto vale la pena siempre aclararlo. Eso es mi opinión y la imagen que más o menos en algunas ocasiones he tenido con respecto a los videos de antes. Hablas mucho de econometría, ¿sí? Y resulta que, claro, en mi caso también soy un católico convencido, y cuando yo me voy directamente a la doctrina social de la Iglesia o me leo la primera encíclica social que escribe directamente Papa León XIII, llamada La Rerum Novarum, pues bueno, desde allí yo me doy cuenta que no hay ni un solo número, ¿sí? Y de hecho cuando se saca la encíclica después más adelante de sus 100 años, celebrando sus 100 años, también no hay ni un solo número. Y las encíclicas que saca posteriormente San Juan Pablo II y demás, sobre también el tema social, tampoco tienen ningún solo número. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer con respecto a todo eso es si la econometría ve, por ejemplo, al hombre como un ser genuinamente manipulable y desde las matemáticas se puede decir precisamente el hombre va a actuar así, lo podemos medir y probablemente en un futuro actúe bajo estos estímulos de tal y tal forma y esto lo podemos cuantificar, etcétera, etcétera. Esa idea no sería, por ejemplo, anticristiana teniendo en cuenta de que el hombre obviamente tiene libre albedrío, que tiene una voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se podría responder
o se podría, digamos, defender la econometría desde una visión católica, si esto se puede hacer o no. Bien, hay que hacer varias precisiones. La primera es que no debemos esperar a encontrar ni una sola ecuación, ni matemática, ni estadística en las encíclicas por lo siguiente. Porque las encíclicas papales no se ocupan de construir ni teoría económica, ni recomendaciones de política económica. Puede haber algunas opiniones en ese sentido que puedan estar, pero no es su objeto. El objeto de las encíclicas es establecer la opinión del magisterio moral de la Iglesia sobre la cuestión económica. Entonces, dado que el objeto de la encíclica es dar un juicio moral sobre la cuestión económica, pues ese juicio moral se da en términos de principios morales generales. Ya cómo se apliquen esos principios a cada situación particular es algo que nos corresponde a los fieles. El magisterio lo que nos da son los principios generales. De hecho, puedes encontrar los elementos directos de la respuesta que estoy dando, tanto en la Rerum Novarum como en la Centesimus Annus, porque en ambas encíclicas, tanto León XIII como Juan Pablo II, establecen que no es objeto de la Iglesia dar como una receta de política económica específica, sino que lo que hace es delinear principios que deben seguir los sistemas económicos. Pero al mismo tiempo, estas encíclicas sí pueden juzgar sobre qué tipo de sistemas son incompatibles con la fe cristiana. O sea, las encíclicas no se encargan de decirte cuál es el único sistema de forma específica de construir la economía que sea la única compatible con la fe católica. No. Pero sí pueden funcionar como regla de fe y de hecho funcionan como regla de fe en sentido negativo. O sea, en el sentido de que pueden decir qué sistemas son contrarios a una visión cristiana. Y Juan Pablo II en la Centesimus Annus, por ejemplo, dice directamente que la Rerum Novarum asumió una actitud critica tanto al comunismo marxista como al capitalismo liberal. Entonces, el magisterio se clarifica a sí mismo y el propio documento magisterial de Juan Pablo II, Centesimus Annus, interpretando la encíclica Rerum Novarum, dice que condena ambos sistemas. Y de hecho, León XIII también hace crítica bastante al marxismo y también a la visión de los economistas liberales. Entonces, la doctrina social de la Iglesia explícitamente rechaza ambos extremos, un comunismo marxista y un capitalismo liberal. Pero las posibilidades en medio de esos extremos son múltiples y la doctrina social de la Iglesia no se encarga de decir exactamente tienes que poner a este ministro de Economía y subir en tanto el PBI al año y tener tanto déficit. No, de eso no se encarga. Entonces, no es ningún argumento ni a favor ni en contra de la econometría el que no haya números en las encíclicas porque no es su objeto. Luego, un argumento que se da contra la econometría desde la Escuela Austriaca de Economía principalmente es que como el ser humano es libre y actuante, no lo podemos encerrar en medio de matemáticas, números o estadísticas. Y que el pretender encerrarlo ahí sería una pretensión del conocimiento. De hecho, Friedrich von Hayek, cuando ganó el Premio Nobel de Economía en 1974, el discurso que dio como premio Nobel se titula así, The Pretense of Knowledge. Lo encuentran en la página web de los premios Nobel, la pretensión del conocimiento. Y Hayek va a argumentar en contra de la econometría, la estadística y la matemática en la economía. ¿Qué respondo yo sobre esto? Uno, yo suelo ser crítico de la matematización de la economía. Ojo, yo creo que hay una excesiva y malsana matematización de la teoría económica. En primer lugar, eso. Pero yo no necesito ser austriaco para afirmar esa crítica, porque hay autores institucionalistas o hasta marxistas que hacen ese tipo de crítica, ¿no? Yo esta crítica la hago un poco más en clave de los institucionalistas y los post-keynesianos, que discrepan de la excesiva matematización de la economía. Luego, aunque yo digo que la teoría económica no debe matematizarse tanto, sí estoy de acuerdo con el uso de estadísticas para estudiar fenómenos empíricos concretos, para estudiar casos concretos de países. Y yo mismo tengo publicaciones en revistas académicas internacionales, como de Estados Unidos, de Reino Unido, de la India, Ucrania, etcétera, en donde aplico econometría o discuto sobre la econometría. ¿Y por qué? Porque a nivel teórico no creo que deba reducirse las relaciones económicas meramente a una estructura matematizada. Pero a nivel empírico es cierto que el ser humano es libre, sí, eso no lo niego.
pero al mismo tiempo también es cierto que en el ser humano hay ciertos patrones de comportamiento que se cumplen para la mayoría de la gente. Entonces, tú puedes tener un 100% de población libre y personas que con su libre albedrío sean un 1% que actúa bastante diferente. Pero vas a tener un 99% que sigue más o menos ciertas tendencias comunes. Y los modelos econométricos tienen una estructura matemática determinística, pero al final quien sepa econometría sabe que suma un término U, que es el término de error. Entonces, todo modelo econométrico entiende que hay un margen de error. Y, por ejemplo, ese libre albedrío que salga de los patrones estadísticos puede entenderse dentro de ese margen de error. Entonces, me parece que es interesante la crítica a la econometría y yo mismo tengo mis propias críticas a la econometría, pero yo no desdeñaría del todo la utilización de la econometría. Yo creo que hay que tener cuidado, interpretarla con cuidado y también ver paradigmas alternativos. En particular, yo no soy tan partidario de la econometría clásica, que es la que se enseña más en las universidades. Yo soy partidario de un enfoque heterodoxo de econometría, que es la econometría bayesiana, pero ya meterse a eso son detalles muy técnicos y no quiero hablar demasiado chino por hoy. Listo, perfecto. Esa me parece que es una muy buena respuesta, debido a que creo que nunca habías hablado, nunca habías respondido precisamente a esta cuestión. Y uno de los objetivos de esta charla es precisamente ponerte a hablar de cosas que normalmente no sueles mencionar. Ahora bien. Sí, por favor, y te agradezco mucho, porque claro, a mí en las entrevistas muchas veces me preguntan de nuevo los mismos temas y lo que yo quiero es hablar de cosas que no hablaba antes, así que claro. Genial. Y te lo dice alguien que se ha visto muchísimos de tus videos, por lo menos uno de esos que va muy ligado con respecto a la siguiente pregunta, que también a su vez tiene mucho que ver con la respuesta anterior que diste, es sobre especialmente el marketing, ¿no? Es decir, el marketing, el neuromarketing y todas esas nuevas estrategias modernas o que nace precisamente de esa concepción materialista, determinista, diría yo, del hombre, ¿no? Que chocan obviamente con una concepción cristiana del hombre, ¿no? No sé qué opinión puedes llegar a tener con respecto al marketing, si es simplemente una herramienta que deberíamos utilizar, por ejemplo, para el bien, que al día de hoy es utilizado normalmente para hacer el mal, para vender puro producto chatarra, puras cosas que en general no sirven para nada, o qué postura debemos tener con respecto al marketing. Bueno, te cuento que este año me encuentro escribiendo un libro de economía. Estoy con la expectativa de a ver si logro publicarlo para fin de año. Ahí estoy trabajando duro en medio de tantas cosas que tengo que hacer. Ahí la gente me exige que yo me ponga a pelear en cada comentario de YouTube. Bueno, yo prefiero avanzarle la escritura en mi libro, entre otros aspectos. Y este libro se llama La economía irracional. Y la tesis central de la obra es la siguiente. Cuando uno va a un libro de economía y ves la definición de economía, te dicen, es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, la racionalidad del sistema económico es ir de recursos escasos hacia necesidades humanas. Entonces, desde esa perspectiva, yo planteo que puede haber un flujo irracional, que sería manipular, estimular o incluso producir necesidades para vender los bienes de forma abundante. Entonces, es el flujo contrario a la definición estándar de economía. Y la tesis central de mi libro es que el sistema capitalista que tenemos tiene una tendencia estructural a que ese flujo irracional de producción de necesidades tienda a tener cada vez más y más y más importancia. Yo no niego la existencia de un flujo racional que sea de producir bienes para satisfacer necesidades, pero me encuentro con que hay una muy fuerte dinámica, cada vez más entronizada y cada vez de la que somos menos conscientes, de irnos produciendo o estimulando deseos o pseudo necesidades para vender los bienes. Y el tema del marketing y la publicidad tienen un papel central en esto. De hecho, yo profundizo sobre ello en el capítulo 5 del libro y hablo, entre otras cosas, sobre el neuromarketing. No considero que el marketing sea en sí mismo inmoral. No, o sea, ya San Agustín decía que una buena idea es mejor presentarla de buen modo. Entonces, el que uno haga, por ejemplo, una miniatura llamativa para los videos está bien, en tanto utilice elementos legítimos de arte
o de diseño que no impliquen burla, menoscabo, desprecio, chabacanería o engaño o afirmaciones, pues, diría sensacionalistas. Entonces, en la medida en que uno maneje un marketing conforme a estándares de decoro, de verdad y todo eso, yo creo que funciona bien. Yo mismo, pues ya estoy gestionando que las miniaturas, por ejemplo, de mis videos de YouTube sean llamativas. Ahora ya veo que haya miniaturas, antes simplemente lo que salía de la pantalla de una parte del video ya iba, ¿no? Lo mostraba así. Sí, como que veo que les hago miniaturas ahora a los videos que estoy lanzando. Y veo que sean miniaturas bonitas y llamativas, ¿no? Pero yo no haría algo como, por ejemplo, qué sé yo, poner la cabeza de alguien contra quien yo haya debatido en el fuego o cosas por el estilo, ¿no? Entonces creo que también hay formas, porque uno puede transmitir un mensaje positivo, pero a veces las formas que uno utiliza pueden ser engañosas. Entonces yo también veo ese tema. Por supuesto, esto me perjudica, porque como yo no me subo a la corriente del mundo, y entonces, pues mi canal ahorita va por los 16,000 tantos suscriptores. O sea, mi canal no es súper masivo, ¿no? Pero bueno, ahí voy trabajando y trato de hacer todo lo que puedo con las herramientas legítimas. Luego, cerrando un poco con la idea sobre esto del neuromarketing. Los avances de las neurociencias dan herramientas para conocer cada vez más el cerebro humano y poder influenciar activamente sobre el cerebro humano. Entonces, el neuromarketing es la aplicación del conocimiento de las neurociencias para influir sobre el subconsciente del consumidor y estimular la conducta de compra. Y ahí tenemos un problema bastante serio, porque los liberales económicos, algo que andan diciendo es que el Estado sí te puede poner una pistola en la cabeza porque tiene el uso legítimo de la violencia, el monopolio legítimo, la violencia supuestamente, y se quejan de eso, y por eso el Estado es malo, porque te puede poner una pistola en la cabeza. Pero las empresas privadas son simplemente sistemas de interacción libre con el consumidor soberano. El punto es que el neuromarketing le da a las empresas la posibilidad de ponerte una pistola psicológica dentro de la cabeza, no afuera, sino dentro, en tu subconsciente. Y eso es algo sobre lo que hay que reflexionar con un poquito más de cuidado también. Muchas veces cuando gente escucha mis críticas al liberalismo o a la creencia en el puro libre mercado, automáticamente dicen, entonces Dante quiere que el Estado lo controle todo. Yo en ningún momento he dicho eso. Yo entiendo bien los límites del Estado y quien conozca bien mi trabajo verá que hago críticas también a este respecto. Pero no debemos ignorar los límites y deficiencias que tiene dejarlo todo al libre mercado. Entonces requerimos un poco de mecanismos pragmáticos y desarrollar una visión más amplia. O sea, hay gente que porque ve que no soy un liberal económico, ya me tilda de un estatista absoluto. Es como que no les alcanzara en la cabeza más espacio como para que liberal o comunista, y ya no les da la mente, no tienen la mente suficientemente amplia como para entender que puede haber cosas más allá de eso. Bueno, con respecto de la cuestión del neuromarketing y demás, yo me he dado cuenta que muchos críticos precisamente del marketing son marxistas y posmarxistas. Es decir, ellos critican precisamente que al día de hoy el capitalismo utiliza muchísimo de estas estrategias para vender productos basura. Yo soy muy críticos con eso y yo creo que obviamente tienen razón en este aspecto. Pero yo no sé. Yo creo que tiene mucha... Déjame terminar esta idea porque parece que es muy interesante y es por la cuestión de que no sé ellos por qué también les incomoda esto, si desde su propia visión genuinamente materialista, el hombre no es más que estímulos y reacciones. Entonces el marketing prácticamente que desde allí vendría a ser la puesta en acción eficiente de entender cómo funcionan dichas estímulos y reacciones, ¿no? Yo creo que ellos, como decía muy bien don Nicolás Gómez Dávila, la crítica del comunista al capitalismo es desde el complejo de Edipo, lo hace como con complejo de Edipo. En cambio, el reaccionario, el católico, lo hace con xenofobia, porque nosotros obviamente reconocemos que esto es un error, o sea, intentar utilizar el marketing para vender toda esta basura, etcétera, 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 y que al día de hoy casi que todo el mercado consiste únicamente en esto, a nosotros nos genera repulsión, a nosotros. Claro. Pero yo creo que el marxista lo ve con complejo, o sea, a ellos les da rabia que el capitalista lo haya logrado
y ellos siendo, partiendo desde una base genuinamente materialista, no lo haya podido lograr de esa forma, ¿no? Exacto, porque ellos en esa crítica, y hacen notar algo interesante con tu comentario, son hipócritas. ¿Por qué? Porque toda la manipulación por medio de sonidos, mensajes, colores y todo eso, ellos lo hacen. No más que ellos lo hacen para implantar su ideología política. Ellos no lo hacen a través del mercado con los medios publicitarios, sino a través del Estado y a través de sus movimientos políticos y sus redes que hacen. O sea, todo el rollo esto de la bandera roja, la hoz, las canciones, los puños arriba y todo eso, eso es su marketing político. Así que ellos también utilizan ese tipo de herramientas, ¿no? En cambio, mi crítica, claro, a todo esto que llamo flujo de economía irracional, de producción de necesidades, se inspira más en autores como Ernst Schumacher, que es mi economista favorito. Él escribió un libro titulado Lo pequeño es hermoso. Y años después de que él ya era mi economista favorito, me enteré que él fue un protestante que se convirtió al catolicismo. Y yo me enteré después de eso, así me pareció, wow, qué bacán. Luego está otro economista institucionalista, mi segundo economista favorito, John Kenneth Galbraith. Él es crítico del marxismo y en su libro La sociedad opulenta, pues cuestiona mucho este tema. Y también está el economista que fue profesor de la London School of Economics, Edward Michan o Avishai Michan, EJ Michan, en su libro Los costes del desarrollo económico. La gente que cree que simplemente siguiendo economistas de YouTube, economistas de izquierdas o de derechas, ya sabe sobre economía, voy a ser sincero, yo me siento en un conflicto con esa gente porque no sé si ponerme a reír o ponerme a llorar sobre eso. De verdad me ponen en un conflicto. No sé si me dan pena o me dan risa que creen que saben mucho economía y que creen que saben más de economía que gente que se ha metido a estudiar académicamente la economía porque han visto unos cuantos videos de YouTube. Los economistas académicos serios no tienen para nada en cuenta a cierta gente que pueda tener popularidad con ideas simplonas en YouTube en el área de economía. Economistas serios encontramos a Dani Rodrik, Joseph Stiglitz. Mira, si quieres puedes ser liberal, pero si eres liberal, pues aunque sea sigue a Juan Ramón Rayo, léete directamente a Hayek, léete a von Mises, ¿no? Si claro, tu liberalismo viene simplemente de YouTube, de verdad me pones en el conflicto, no saber si reír o llorar. Pero mucho de eso sí que pasa en la vida real. Bueno, Dante, a mí me gustaría que pudiéramos hablar y discutir sobre qué opinas tú, cuál crees tú que es el mayor error del liberalismo y del comunismo. Algo que tú ya habías mencionado, que es que a Dios hay que ponerlo en el centro. Entonces, cualquier ideología que ponga en el centro algo que no es Dios, mal. Por ejemplo, yo soy tomista. Y si uno va a la filosofía tomista, ¿qué es lo que pone Santo Tomás en el centro? No a sí mismo, pone a Dios. Santo Tomás pone en el centro a Dios. Ni al hombre, ni a la razón, ni a nada de eso. Ni siquiera la salvación del hombre, porque hay sistemas teológicos que ponen en el centro la cuestión de la salvación del hombre y Dios gira en torno a ese centro. Yo invitaría mucho a quienes nos están escuchando a que reflexionen sobre eso. Una teología que ponga el tema soteriológico en el centro y Dios es el que orbita en torno a ese centro que es el hombre. No, esto no debe ser así. Dicho eso, entonces, en el liberalismo, ¿qué es lo que pone en el centro? La noción de libertad. Sí. Ya Santo Tomás decía que para entender la esencia de una cosa hay que entender, podemos tomar como medio lo que su nombre significa. Y liberalismo, por algo se llama liberalismo. Lo que da la centralidad y primacía es la libertad. Y por ahí yo he visto a gente comentando en el YouTube cosas como, no, Dante, estás caricaturizando el liberalismo no pone en el centro a la libertad, etc. Yo le digo, oye, ¿y por qué rayos se llama liberalismo si no va a tener que ver con la libertad o no va a poner en el centro la libertad? Por algo se llama liberalismo. Y me dicen, no, Dante, es que el centro del liberalismo es el principio de no agresión. Pero a ver, vamos en orden. Si simplemente entendemos las cosas como no agresión, mejor que se llame pacifismo o no agresionismo. Uno puede ser pacifista, ver de no agredir a nadie, y eso es suficiente para decir que es liberal. Por ejemplo, Mahatma Gandhi era un pacifista, hablaba de la no violencia. ¿Alguien diría que Mahatma Gandhi era económicamente liberal? No lo era, ¿no? Entonces, si hablamos puramente de la no agresión, pues de ahí no se sigue de por sí el liberalismo.
Pero si le preguntamos a ellos cómo entienden la no agresión, ahí ya se comienza a ver las conexiones, porque entienden la no agresión en que se dé cualquier interacción siempre y cuando sea voluntaria entre las dos partes y que uno no ponga la pistola en la cabeza al otro. Y en ese sentido debe quedar excluido el Estado, porque el Estado nos puede poner la pistola en la cabeza, porque el Estado tiene el monopolio de la violencia. Entonces, ya plantean que mientras no haya interferencia del Estado y mientras no haya violencia, en consecuencia, la interacción libre es una norma legítima para la acción económica y política. Yo diría que la interacción libre es condición necesaria para una economía decente en un estándar cristiano, pero no es condición suficiente. Y el problema es que, como ha explicado el mismísimo economista liberal, reputadísimo, serio, Juan Ramón Rayo, el liberalismo es una filosofía minimalista, tiene una ética minimalista, simplemente los principios de libertad, propiedad, vida, libertad y propiedad. Esos tres principios, punto. Entonces, eso está en el libro de él, eso está en el libro de liberalismo de él, escrito de esa forma explícita, para la gente que esté dudando de lo que está diciendo Dante. Lo digo yo porque yo lo leí. Eso es verdad. Y el punto aquí es que hay otros elementos que deberían entrar en la ecuación, pero cuando uno quiere meter otros elementos en la ecuación, dicen, tú ya quieres imponer tu moral, eres un intervencionista, ¿no? Entonces, uno puede decir, no, yo soy liberal en lo económico, pero estoy de acuerdo con que el Estado puede intervenir en ciertas situaciones morales. Oye, pero Ludwig von Mises, el economista liberal austríaco más influyente, a eso le llama intervencionismo. El que el Estado pueda poner impuestos, restricciones o subsidios o lo que sea en función de una inspiración moral es lo que se llama intervencionismo. Entonces, ¿cuál es el concepto de libertad que defienden los liberales? Esto lo distinguió muy bien el filósofo político afín al liberalismo Isaiah Berlin en su conferencia Two Concepts of Liberty, dos conceptos de libertad, la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad positiva tiene que ver en términos de realización de una esencia, y esto iría más conforme a la visión cristiana. Pero lo que el propio Isaiah Berlin va a explicar es que en la filosofía política liberal lo que se prefiere es la libertad negativa. Y él ve esto en términos positivos, él no lo está criticando, él defiende eso, en esa línea liberal. El liberalismo estaría asociado a libertad negativa, no se exige positiva. O sea, la libertad propia de la visión cristiana es la positiva. La visión que manejan los teóricos liberales es la libertad negativa, en el sentido de que uno puede hacer lo que le dé la gana libremente mientras no haya interferencia. Uno dirá, oye, Dante, pero nosotros podemos plantear los principios de proteger la familia. Y uno puede ser liberal y paleolibertario diciendo que se proteja la familia. Lo que yo responderé es, si quieres proteger la familia en un sentido coherente y fuerte, va a haber un momento en que vas a tener que realizar lo que tú llamarías como liberal intervencionismo sobre el mercado. ¿Por qué? Por ejemplo, la libre publicidad. Las empresas libremente pueden ofrecer sus servicios publicitarios en la televisión por medio de contratos con los canales de televisión, y si a ti no te gusta que iría un liberal, le cambias de canal, pues. Nadie te pone una pistola en la cabeza para que hagas ese canal, eres libre de cambiar de canal. Ok, bajo ese paradigma, entonces, las empresas pueden hacer publicidad semipornográfica, que es lo que tenemos en gran parte de nuestra sociedad. ¿Y creen que eso va bien para la familia? ¿Creen que el estilo y mentalidad de niños y adolescentes que crecen con ese entorno publicitario y comunicacional y que hablan de eso hasta en el colegio y en sus redes sociales contribuye a la familia? Entonces habría que ver formas de limitarlo. ¿Qué diría Ludwig von Mises? Que simplemente nos limitemos a la prédica moral para tratar de convencerlos de que no hagan eso, de que la gente no vea eso y que los publicitarios no hagan eso. Pero ¿alguien con dos dedos de frente puede pensar que eso va a ser suficiente para combatir toda la estructura económica, política detrás de esto? No. En ese sentido se requerirían ciertas regulaciones. Pero ahí el liberal dirá, no, pero no debes meter regulaciones en el mercado. Entonces, lo que yo diría es que si alguien se proclama paleolibertario porque dice que defiende la familia o la moral, el punto es el siguiente. Si quieres ser más paleo, en el sentido de conservar ciertos valores, eso te va a llevar necesariamente a que en ciertos contextos de mercado vas a tener que aceptar cierta intervención o regulación o límites en forma legal. Y eso implica que ya no puedes ser de todo liberal. Mientras más coherente seas con tu paleo, más pequeño va a ser tu liberalismo. Así es. Y no solamente lo dejó ahí esa crítica al paleolibertarismo.
es que el paleolibertarismo defiende la religión, la religión, y digamos en este caso la religión católica, no porque crea en el fondo que es una verdad, sino que la defiende única y exclusivamente porque en el plano social nos sirve porque utilitariamente nos permite ordenarla mejor. Pero así como le puede servir la iglesia, la religión católica, le puede servir el islam, le puede servir cualquier otra religión, si le ayuda en general a defender la sociedad y ordenarla de la mejor forma posible. Entonces, y basta que algún papa católico en alguna encíclica diga algo como que no les guste para su visión del liberalismo económico y no tienen problema con llamar comunista a ese papa. Y no me refiero solo a Francisco, sino que he visto tal tipo de objetivos lanzados contra el mismísimo Juan Pablo II, que fue alguien que combatió el comunismo, pero igual que por sus críticas al liberalismo lo llaman como un papa socialista, incluso a él, ¿no? O a Pablo VI o Benedicto XVI, incluso en alguna ocasión habló de una redistribución de la riqueza a escala mundial. Entonces, claro, ellos hablan bonito de la fe católica, pero cuando un documento magisterial choca con su visión, ahí sí lo relativizan, ¿no? Sí, claro. Esto obviamente no es así, y eso es una crítica porque mucha gente que también sigue este canal, y yo lo digo también de la mejor forma posible, porque en serio la idea siempre es buscar la conversión, ¿no? Pero yo creo que está en un completo error. O sea, evidentemente uno no puede relegar a la religión católica o la religión que uno sigue a la cuestión de que es simplemente una idea más, ¿sí? A la que es una simple idea más, porque la verdad no es una simple idea más, y es lo que el liberalismo como tal y con su secularismo ha hecho. Por ejemplo, en el plano político, obviamente, la mayoría de los liberales no quieren que se redacten, por ejemplo, políticas públicas desde una cosmovisión genuinamente católica. ¿Por qué? Porque para ellos y para el libertario como tal, su religión católica debe ser ejercida en el plano meramente privado, pero en el plano público no se puede mencionar. No sé esto que tenga de católicos, que obviamente eso choca directamente con la concepción completa del catolicismo. Eso de pronto puede aplicar en otra religión, en otra denominación y demás, pero en el catolicismo como tal no. Y aún así yo creo también que esto choca directamente con la idea de religión, porque si por ejemplo usted habla de que ontológicamente la idea de religión es esa relación como con Dios, ¿sí? Usted piensa que Dios, o sea, es la verdad, y si usted piensa que la idea de Dios y Dios es verdad, usted no puede relegar eso única y exclusivamente a una idea como tal. Eso es como usted tener una esposa en su casa, digamos, una esposa en su casa, pero decir, bueno, tengo a mi esposa oficial, pero me puedo juntar como con más mujeres porque sí. Eso no tiene sentido, por respeto, porque en este plano, no, esto no puede ser así. O sea, usted es católico y es católico en todo ámbito. Y esto es la idea que yo defiendo. El paleolibertario no quiere eso. El paleolibertario quiere reducir única y exclusivamente la religión al plano privado. Y ojito, cuidadito con mencionarlo en el plano público. Efectivamente, y para que quede muy claro que esta no es una calumnia que hacemos a los liberales, sino que es lo que los propios liberales dicen, hago recordar una cita que hice en mi debate, por ejemplo, con Gabriel Zanotti, de Ludwig von Mises, economista austriaco liberal. En su libro La acción humana dice, los liberales no se oponen a las creencias religiosas, en tanto y en cuanto éstas no busquen influir sobre la vida política, económica y social. Entonces, como que sí nos dejan bonito tener nuestra religión mientras no queramos influir en eso. En cambio, si tenemos una visión del reinado social de Cristo, de viva Cristo Rey, ahí sí como que hay problemas, ¿no? Y yo he encontrado, por ejemplo, en particular a Zanotti en algunas alocuciones suyas, a enfatizar de que el judeocristianismo tuvo un aporte positivo a la civilización porque acabó con la idea del Dios Rey. ¿No? Él dice que en las culturas antiguas se tiene la idea del Dios Rey, pero con el cristianismo se rompe con esto. Y vamos, yo leo los evangelios y encuentro que de Jesús se habla en términos de rey y se lo proclama como rey. Y Jesucristo debe ser rey de absolutamente todo. Todo. No es lo mismo, y con esto cierro la idea, a imponer las cosas por la fuerza. La gente plantea que porque yo hablo de algún tipo de regulación, entonces estoy hablando de un estado totalitario, que le meta bala a cualquiera que no haga ayuno en Cuaresma. O sea, yo nunca he dicho tal tipo de tontería. Yo simplemente he hablado de poner ciertas restricciones y regulaciones con mecanismos legales. Y esto es lo que el propio Santo Tomás diría conforme a los principios de prudencia de los que él habla. Santo Tomás en ningún momento plantea un estado mínimo absoluto, tampoco un estado máximo. Lo que dice Santo Tomás es que la ley humana se debe regular prudencialmente en función de las situaciones de los pueblos. Y esto implica que va a haber ocasiones en que se requerirá un poco más de regulación y otras en que un poco menos.
Así es, así es. Bueno, y con respecto, por ejemplo, una crítica al marxismo, yo creo que obviamente el marxismo plantea un error desde su concepción, desde su fundamento, que es genuinamente materialista, ¿no? Cosa que también el liberalismo tiene, ojito, porque el liberalismo y el marxismo como tal y el comunismo, que no es lo mismo, pero bueno, tienen ese común denominador que es el materialismo. Es decir, no vendrían a ser tesis y antítesis, digamos, en términos hegelianos, como mucha gente cree, ¿no? Mucha gente cree que la antítesis del liberalismo o del capitalismo es el socialismo y viceversa. Yo creo que obviamente esto no es así. Tienen puntos en común, sí. Tienen muchísimo en común con respecto a que, por ejemplo, y eso también, y eso está directamente dicho por von Mises, tanto liberales como socialistas no difieren mucho en lo que quieren al final, que es una sociedad próspera, una sociedad donde los bienes estén bien distribuidos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que difieren es en el medio que ellos disponen precisamente para llevar adelante dicho plan, pero en esencia quieren eso, y por ejemplo también el propio Marx en varias ocasiones dijo que el socialismo solamente podía llegar cuando el capitalismo hubiera llegado hasta sus últimas consecuencias, ¿sí? De hecho, muchos postmarxistas al día de hoy han identificado que el capitalismo al día de hoy todavía no se ha desarrollado lo suficiente y muchos postmarxistas también no han entendido eso y están en contra directamente del capitalismo cuando contrariamente, según la idea de Marx, tocaba es acelerarlo, tocaba es llevarlo hasta las últimas consecuencias para ahí dar el salto hacia y dar paso precisamente al socialismo. Entonces, obviamente creo yo que una de las críticas especialmente al socialismo, al marxismo y al materialismo en general es que han sacado la idea de Dios del centro y obviamente esto lleva a callejones sin salidas. Sin lugar a dudas lleva a callejones sin salida. No sé qué tenga para añadir y agregar precisamente mi maestro Dante en cuestión a todo eso. Marx quiere sacar a Dios de la ecuación de forma muy grotesca. Marx estudió la carrera de Derecho, eventualmente la dejó y se metió a Filosofía, obtuvo un doctorado en Filosofía y su tesis doctoral fue sobre la filosofía materialista en Demócrito y todo ello. Y cuando él comienza su tesis doctoral, él dice, yo hago tabula rasa de todos los dioses. Y tomaba la figura de Prometeo. Y Prometeo lo ponía como el héroe que se enfrentaba al dios Zeus, le quitaba el fuego y se lo daba a los hombres. Entonces, Marx entendía que había que romper totalmente con la visión del Dios Padre, de la religión cristiana, del Padre Nuestro, y que eran los hombres con el fuego de la revolución comunista los que teníamos que construir nuestro propio paraíso, ¿no? Y efectivamente, lo que Marx plantea es una visión de paraíso en la tierra. Y ese es para mí un error fundamental del marxismo, el plantear una visión de paraíso en la tierra. El paraíso está en el cielo. La realización plena del hombre no es en el orden de cosas de este mundo, es con Dios. En ese sentido, yo no es que propongo un medio distinto al del marxismo y al liberalismo, no, yo propongo un fin distinto, porque nuestro fin que nosotros buscamos no es la prosperidad material, sin clase, sin Estado, no. Lo que nosotros buscamos como fin último es el reino de Dios, Cristo Rey, eso es lo que buscamos. Dicho eso, entonces, Marx se equivoca en el fin, por lo tanto, y se equivoca también gravemente en los medios. Los medios de Marx son abiertamente anticristianos y nefastos. En el lado de la estrategia política, la violencia. Manifiesto Comunista, 1848, párrafo último, dice, los comunistas no ocultamos nuestras intenciones, sino que explícitamente decimos que queremos derrocar el sistema actual por medio de la revolución violenta. Asimismo, Marx, en El Capital, de 1867, tomo 1, capítulo 23, dice, la violencia es la partera de la historia. O sea, para Marx, cada vez que va a darse a luz un cambio social, tiene que ser por medio de la violencia. Y el pretender que se va a llegar a una sociedad sin clases sociales, igualitaria, de distribución armónica de los bienes, utilizando como medio la violencia y el poder del Estado con la dictadura del proletariado, es una ingenuidad absoluta. Adicionalmente, el marxismo, cuando ha procurado aplicarse en términos económicos, simplemente lleva a la miseria y el fracaso. Entonces está equivocado en su fin, en su estrategia política y en sus medios económicos. Es un absoluto fracaso el marxismo.
Hay algo que me gustaría mencionar, ya para dar paso a la siguiente pregunta con respecto a esto, y es la cuestión, por ejemplo, de que tanto el marxismo como el liberalismo ven al pobre como algo malo, como algo que quisieran acabar. Y de hecho yo recuerdo, y eso se menciona bastante poco, y es que León XIII a mí me gusta muchísimo, que él dice, esto es un error porque es utópico intentar acabar, por ejemplo, con los pobres siempre van a existir, sí, los pobres siempre van a existir, y aparte de eso, el pobre no ha perdido la dignidad. O sea, obviamente hay que ayudarle siempre al pobre a que pueda recuperar su dignidad y demás, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, cuando se encarnó, no fue rico, no fue próspero, sino que era pobre. Y nació en una familia pobre y se crió en una familia pobre y estaba en una familia pobre. Y lo que no sabe y lo que dice específicamente hace énfasis León XIII es que dentro de la propia pobreza usted puede ser feliz y puede ser también agradable a Cristo, cosa que obviamente el marxismo y el liberalismo como sistemas genuinamente materialistas que quieran acabar con todo eso, no ven. Y de hecho yo también he visto muchos postmarxistas que al día de hoy critican precisamente que se quieran ayudar a los pobres, por ejemplo, que usted haga benevolencia, ayuda a los pobres, porque para ellos se queda, eso es como pañitos de agua tibia, como efectos placebos para erradicar el problema de verdad, porque ellos quieren erradicar el problema de verdad, de tajo. Entonces, para ellos lo único que toca hacer es modificar la estructura. Por eso que ellos hablan de estructuras, superestructuras. Para ellos supuestamente toca cambiar la estructura y acabar la pobreza únicamente desde la estructura. Esto también es un completo error, o sea, eso es un completo error porque eso es una utopía genuina. Es decir, intentar acabar la pobreza, uno, es imposible porque pobres siempre van a haber, y segundo, que tampoco es generalmente deseable porque dentro de la propia pobreza, digamos, había muchos monjes y muchas, ¿cómo es que se llama? Órdenes religiosas que optaban voluntariamente por la pobreza, por ejemplo. Sí. Y esto vale la pena, eso también mencionarlo, porque eso se habla muy poco. Tienes razón. Es una idea muy interesante la que has desarrollado y efectivamente se habla poco. Jesucristo mismo dijo a los pobres, ustedes siempre los tendrán entre ustedes. Entonces ya tenemos una palabra de Jesús que garantiza esto. Como tú bien mencionas, la cuestión es que el pobre no pierda su dignidad. O sea, si nosotros construimos un sistema social decente, puede haber personas pobres, pero que esas personas pobres no sean excluidas o no sean tratadas de formas indignas. Bueno, tal vez pueden tener ingresos pequeños, pero que puedan tener las posibilidades o las oportunidades de acceder a las condiciones básicas para vivir en la vida social en términos de la educación, por ejemplo, que es sumamente importante, ¿no? De hecho, el pensar que vamos a solucionar la pobreza simplemente dándole bienes a los pobres es reducir su dignidad a que fueran una especie de mascotas. Un estado asistencialista que quiere tener a los pobres simplemente dándole bienes para que estén ahí, más bien atenta contra su dignidad, ¿no? Y de otro lado, esto que tú mencionas es algo que Benedicto XVI también se indignaba. En la encíclica Deus Caritas Est, Dios es Amor de 2005, una encíclica bellísima, la primera parte habla del amor en el sentido espiritual y en la segunda parte del amor en un sentido social. Y justamente dice Benedicto que muchos marxistas no quieren nada de caridad cristiana porque sienten que es una especie de paliativo para que no se dé la revolución desde el sistema. Y demostración clara de que a los marxistas no les interesan los pobres es una carta de Marx. Mira, esto también no es muy conocido. En la época de Marx, los obreros realizaban protestas uniéndose en sindicatos para que les suban sus salarios. Y Marx declara que él está en contra de eso. Claro. Y esto suena un poco chocante a la gente que tiene una visión simplona del marxismo porque piensa que todo comunista tiene que apoyar a los sindicatos y a las protestas. Pero no, el planteamiento, lo que dice Marx es, no, yo estoy en contra de esto porque esos obreros al pedir salarios más altos están reconociendo el sistema capitalista y lo que buscan es mejorar dentro del sistema capitalista. Cuando lo mejor es que ellos se vuelvan cada vez más pobres, de tal modo que se den cuenta de que el sistema capitalista es su enemigo y se rebelen contra el sistema. Entonces, para Marx, el bienestar del obrero no era lo central, era simplemente un medio carne cañón para la revolución política comunista. Entonces, en el fondo, no le interesa la dignidad humana de los obreros ni su situación, sino simplemente verlos como engranajes del mecanismo historicista que llevará supuestamente al socialismo.
Excelente, excelente. ¿Y qué decir, por ejemplo, de algo característico del catolicismo como lo es, por ejemplo, la limosna? La limosna, para ellos eso es pañitos de agua tibia, para ellos, como lo decimos aquí en Colombia, pañitos de agua tibia, eso es como placebo, como algo que no funciona. Pero bueno, maestro, ¿por qué catolicismo y no otra denominación cristiana? Aquí ya entrando en temas un poco más, creo yo, duros. Lo voy a responder como lo decía Chesterton. Tengo muchísimas razones para ser católico, pero al final soy católico por una sola, porque la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. Ahora, ¿cómo argumento eso? Ya publicaré un libro al respecto y eventualmente habrá más videos y más material mío desarrollando esa cuestión. Yo soy muy sistemático en desarrollar mi trabajo público. Hace unos años estaba muy enfocado en lo que era el debate con el ateísmo, luego ahora el cristianismo y algunas cuestiones que se han ido abriendo en torno a eso. Y ya luego podré conversar más específicamente sobre puntos del catolicismo, ¿no? Pero mi respuesta en general es eso y lo hago con conocimiento de causa. O sea, yo no soy católico porque me cae bien o me caiga mal el Papa. Yo no soy católico porque mi familia era católica. Yo no soy católico porque la señora que se sentaba al costado en la banca de mi iglesia la veía muy devota. Yo no soy católico porque que me da posibilidades económicas. No, o sea, humanamente ser católico a mí me trae complicación. Hay muchísima gente que desprecia mi trabajo simplemente porque soy católico. El comentario en redes sociales, en distintos espacios, de descartarme porque Dante Urbina es católico, lo he visto millones de veces. De hecho, muy probablemente yo podría tener muchos más apoyos económicos y muchos más apoyos humanos y mucha más promoción como protestante que como católico. Claro. Muy probablemente. Yo me pongo a hacer un análisis y me doy cuenta, yo hasta podría fundar mi propia iglesia, hablando bonito, teniendo ciertos conocimientos y eso, ¿no? Pero incluso si no fundase mi propia iglesia, simplemente siendo un intelectual independiente de ramificación protestante, podría obtener, como digo, a nivel humano, muchos más apoyos. Pero a mí no me interesa cómo me ven los seres humanos, o no debe interesarme fundamentalmente, sino cómo me ve Dios. Entonces mi compromiso es con Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque muchas personas automáticamente desprecien mi trabajo solo porque soy católico, pues yo no estoy para darle gusto a la gente. Yo lo que busco con mi vida es darle gusto a Dios. Que como Jesús que salió bautizado ahí del agua, este es mi hijo amado en quien me complazco. Cuando yo rezo el rosario y leo ese misterio del bautismo de Jesús, eso es lo que yo pienso. Le pido, Señor, por favor, que tú, cuando veas mi vida, puedas decir, este es mi hijo amado en quien me complazco. Y claro, yo me doy cuenta de que tengo muchas deficiencias y que soy muy pecador y que me falta mucho. Y esa petición es un rogar, ¿no? Señor, ayúdame a que mi vida sea de modo tal que cuando tú la veas digas, este es mi hijo amado en quien me complazco. Y trato de luchar día a día. Claro que a los de la teología del salvo siempre salvo, les sonará como que Dante no es salvo y no sé qué. Pero el propio apóstol Pablo era el que hablaba de lucha. El propio apóstol Pablo decía, castigo mi cuerpo. No vaya a ser que yo mismo he enseñado a otros, vaya a ser reprobado. Entonces, yo enseño ahí la teología y la filosofía, pero estoy en la lucha espiritual también a cada momento y pues tengo que reconocer mi propia necesidad de la gracia en virtud de mi debilidad. Decía muy bien don Nicolás Gómez Dávila, madurar significa dejar de decirle a Dios cómo debe hacer las cosas. Y esto me parece que es bastante complejo al día de hoy, porque muchas veces cuando uno está en oración, uno le pide a Dios, Dios ayúdame con esto, aquello, lo otro, pero que uno también lo puede hacer, ¿no? Uno también pide, probablemente Él le escuche y esto es bueno, pero también entender que Dios quiere para uno lo mejor de todos. Tanto Dante como yo tenemos en este momento, creo yo, un trabajo y es poder volver a Jonathan Ramos católico. Yo he tenido la posibilidad y al día de hoy trabajo con él en varias cuestiones con respecto a su canal de YouTube y veo que tiene muchas afinidades con el catolicismo, pero sigue siendo protestante, reformado. No sé si también has visto esa necesidad, porque me parece que es una mente brillante. Jonathan Ramos me parece que es una... He colaborado con él también en mi canal, en el canal de él, me ha dado espacio. No sé qué opinas con respecto a eso. Mira, te comento algo. Una oración constante que hago yo todos los días es
por la conversión de protestantes a la fe católica. Y no porque digo que los protestantes están en lo peor, no, precisamente porque hay mucha gente valiosa en el protestantismo, gente que yo quiero mucho. ¿Cuánto me gustaría que puedan llegar a la plenitud de la fe, superando los prejuicios y, por supuesto, con el costo humano que ello implica, pero siendo coherente con Dios y pensando en lo que quiere Dios de nosotros antes que los hombres? Porque, claro, uno se vuelve católico y todo el mundo le cae encima, ¿no? Pero bueno, así funcionan los procesos de conversión en serio. Pero yo pido por eso, yo pido bastante por amigos y conocidos protestantes míos que yo les tengo un cariño muy grande, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente valiosa en el protestantismo, así como él y varios otros, que son inteligentes, que son sinceros y que yo confío en que Dios vaya actuando conforme a su voluntad para que poco a poco vayan teniendo un proceso de acercamiento, ¿no? Entonces, para mí mi actitud no es algo como ver a los protestantes del otro lado con desprecio o algo así. Yo soy muy duro con las ideas, eso sí. Yo sí con las ideas ahí... Lo he visto, lo he visto y lo comprobé precisamente con el debate contra las ideas de Gabriel Zanotti, que recomiendo abiertamente dicho debate. Lo pueden encontrar en el canal de Ante. Una belleza. Yo me lo vi en directo. Ojito, porque yo me lo vi en directo y yo me daba cuenta también como muchos protestantes, lastimosamente, apoyaban más a Gabriel Zanotti que a vos. A pesar de que Zanotti supuestamente es católico, ¿no? Claro. Eso es interesante. Exacto. Es muy interesante porque yo vi un comentarista que a Zanotti le dijo en Facebook, señor Zanotti, usted como católico debería reflexionar profundamente de que varios que lo han apoyado en comentarios en las redes sociales son protestantes o ateos. Porque hasta ha habido unos creyentes que apreciaban la religión, pero estaban de acuerdo con el liberalismo y que me atacaban a mí y decían que Zanotti estaba ok. Entonces, decían a Zanotti, reflexiones sobre eso, ¿no? Y yo creo que sí, eso es importante. Entonces, cerrando con la idea, yo, pues, veo a los protestantes como genuinamente hermanos separados. Y eso significa que como yo los quiero tanto porque son mis hermanos, me da bronca la separación. O sea, me molesta esa separación. Pero como yo no negocio la verdad, o sea, yo no es que voy a relativizar para unirnos en una combinación de verdad y mentira. O sea, y por eso es que yo soy duro con las ideas, pero lo hago por motivo de las personas. O sea, porque yo quisiera que varios amigos y conocidos protestantes puedan llegar a la plenitud de la verdad. O sea, para mí esta es una cruzada de amor, porque yo les tengo mucho aprecio y mucho cariño. Ha habido protestantes también que pues me han atacado muy feo, en especial los peores ataques contra mi persona, ni siquiera me los han hecho ateos. Sinceramente, los peores ataques que yo me he encontrado en mi trabajo público es de parte de protestantes, pero igual oro por ellos también. Excelente, yo creo que eso también me hace recordar a lo que en su momento se llegó a decir con respecto a que Tolkien no se perdonó a sí mismo no haber traído a nuestra fe católica a C.S. Lewis, ¿no? Sí, eso está bueno, pero bueno. Preguntas random, así que tengo anotadas aquí con respecto, por ejemplo, y esto es algo que no te he escuchado hablar en ningún momento, y es, ¿qué opinas sobre el supuesto marxismo cultural? ¿Existe esto? ¿Es un error? ¿O si lo que se llama normalmente como marxismo cultural no es más que liberalismo llevado a sus extremos, hipertrofiado? ¿Qué podemos hablar con respecto a todo eso? Muchos ideólogos que se oponen a la ideología de género hablan de marxismo cultural. Me parece que la categoría está gravemente equivocada. Y esto quedó claro, por ejemplo, en evidencia y con Roche. Bueno, acá en Perú cuando decimos con Roche, o sea, en un sentido que se notó de modo vergonzoso, en el famosísimo debate de Jordan Peterson contra Slavoj Žižek sobre capitalismo y felicidad. Hay una parte del debate, creo que hasta está traducida esa parte en YouTube, donde Žižek lo presiona a Peterson con respecto a la coherencia del concepto de marxismo cultural y lo pone contra las cuerdas al final. O sea, Peterson, que es un hombre tan versado, no puede llegar a defender con rigurosidad intelectual y mostrando la significancia de las categorías la noción de marxismo cultural. Yo prefiero hablar de posmodernismo. Yo también. Posmodernismo, relativismo moral o incluso liberalismo moral. Cuando hay gente que dice, yo soy conservador en lo social, pero liberal en lo económico, vamos, entonces entiendes que no puedes decir que eres del todo liberal. Entonces significa que liberal en lo social,
Ah, eso es lo progre, pues. En el fondo, lo que se llama marxismo cultural es liberalismo cultural que es políticamente aprovechado por grupos marxistas para tratar de entrar al poder. Pero esencialmente no es marxismo. Y voy a explicar por qué. Para que tú llames algo marxismo tienes que leerte a Marx, pues. O sea, quien vaya a hablar de algo tiene que informarse. Y ese es el gran problema de las redes sociales, que hay un montón de gente que habla sin informarse. Si tú lees, por ejemplo, la contribución a la crítica de la economía política de 1859 de Marx, en el prefacio, que es famoso, el famoso prólogo, Marx habla sobre la dinámica de infraestructura y superestructura. Marx dice que hay una base de relaciones sociales de producción estructuradas conforme al desarrollo de las fuerzas productivas y que esto es la economía, la base material económica, y que el derecho, la filosofía, el arte, todas las demás dimensiones de la vida social no son más que subproductos de esa base material. Entonces, para Marx, la cultura es un subproducto de la infraestructura económica. En consecuencia, el marxismo, por definición, es economicista, porque ve a los demás aspectos de la vida social como simplemente un subproducto de la economía. El marxismo de por sí no es cultural. Si quieren, llámenle granchismo a esa cosa, pero no es marxismo, porque traiciona un principio esencial del marxismo. Dicho eso, si uno ve hoy en día, ¿cuáles son los países donde hay más proliferación de este tipo del llamado marxismo cultural? Uno debería esperar que el marxismo como bloque unitario tenga más importancia en países históricamente marxistas. Entonces, te esperarías que los países con alto comunismo sean de alta ideología de género y todo eso. Pues bien, Cuba, Venezuela no son países que promocionen fuertemente la ideología de género. Tienen, o sea, sus cosas ahí dentro, pero en términos de ideología de género, no. Por ejemplo, la visión cubana sobre el tema del aborto no es que esté inspirada en una ideología de género, es una visión pragmatista de que ven a los seres humanos como medios y se puede disponer y punto. Pero no es que haya toda una filosofía posmoderna de ideología de género en Cuba. ¿En Corea del Norte acaso tienen ideología de género? No. En Rusia, que tuvo el comunismo marxista durante tantos años, ¿acaso es fuerte la ideología de género? Todo lo contrario, es muy débil. ¿Y en qué países la ideología de género, el posmodernismo, es más fuerte? Justamente los países que los liberales económicos suelen citar como ejemplo del buen país. Por ejemplo, Suiza, Suecia, Canadá. Son países que en su estructura económico-política son afines o cercanos a los principios del liberalismo económico. Y resulta que a nivel cultural, pues tienen un montón de esto de ideología de género. Al mismo tiempo, ¿quiénes son los mayores promotores de ideología de género en el mundo? ¿Los gobiernos particulares de los países? No, si alguien que sabe hacer análisis político no se fija en lo que hace el gobierno, sino se pregunta, ¿por qué el gobierno hace eso? ¿Quién está detrás de los gobiernos para que hagan eso? Y te encuentras que muchas veces son ONGs y agentes privados. No son los gobiernos como estructuras políticas de por sí, ellos son títeres. Títeres que hay que enfrentar, por supuesto. Pero títeres malsanos que son movidos por grupos de poder económico y grupos de poder económico privado. ¿Quién nos anda poniendo la bandera del orgullo en el mes de junio en la web? ¿Los gobiernos de los países? En ocasiones, pero principalmente empresas privadas. Son las empresas privadas de ciertas marcas que nos tienen hinchados con ese tema. Así que este no es simplemente un asunto de marxismo cultural o del Estado. El posmodernismo es un cáncer que ha invadido muchos ámbitos. Y para cerrar, en partidos políticos, cualquier país del mundo se dice, este es el partido de derecha y este es el partido de izquierda. Y te encuentras que muchas veces el partido de derecha termina legalizando el aborto. El partido de derecha llega al poder y meten ideología de género en los libros, etcétera. Entonces, muchos partidos reconocidamente no marxistas y que son políticamente derechas, cuando llegan al poder nos meten la basura de la ideología de género. En consecuencia, un diagnóstico de la ideología de género simplemente como un asunto de marxismo cultural o de izquierda es una simplonería intelectual. Así es, así es. Con respecto a lo que mencionas, que dentro de la propia derecha también cuando tienen el poder, cuando tienen la estructura general, desde allí permiten aborto, ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Me hace recordar un escolio de Nicolás Gómez Dávila que también decía algo así como que el problema del hombre probablemente no tenga solución humana,
sino probablemente una solución trascendental, una solución pues del cielo, ¿no? Directamente. Y eso me gustaría en la sala ya con la última pregunta, que es con respecto a la Virgen de Fátima y su intervención en el mundo, debido a que obviamente estamos cerca de cumplir pues otro año más de cuando la Virgen María tuvo una presencia en el mundo, que es el 13 de mayo, ¿no? Y lo segundo es precisamente relacionado con este tema, ¿no? Que es decir, esa necesidad por parte del plano trascendental en encarnarse, ¿no? En venir acá, en decir, mire, hay algo que nosotros tenemos que decir, que es precisamente lo que pasó, ¿sí? Y lo que también muy bien don Nicolás Gómez Dávila decía en eso. Nosotros no tenemos, digamos, una solución clara debido a que se ha reemplazado a Dios y se ha puesto allí al hombre. Y aquí, como lo mencionábamos al principio de la charla, allí puede entrar cualquier cosa. Yo creo que la puesta en acción radicalizada de esa visión se dio en Cuba, en la Unión Soviética, en Rusia especialmente. Y cuando cuando se hace la aparición la Virgen allí en Portugal, el segundo misterio es uno de los que a mí más me interesa. No sé si de pronto Dante quiere explayarse en otros misterios más y tratarlos desde un aspecto más, digamos, teológico. A mí no, porque si hablamos del tercero no terminamos. No, sí, mejor dicho, aquí hay horas. Pero bueno, el segundo que a mí me parece muy importante es con respecto a que la Virgen decía, de forma muy clara, si Rusia no se consagra al Sagrado Corazón, los errores que se están gestando allí se van a esparcir por el mundo. Y esto es algo que evidentemente pasó, es decir, el comunismo directamente. Y no solamente el comunismo, sino también, por ejemplo, hay que tener en cuenta que cuando se da la Revolución de Octubre, directamente allá en Rusia, una de las primeras cosas que se desarrollan es precisamente la legalización del aborto. Ellos, como muy bien lo decía Dante, no lo defienden desde una posición posmoderna, sino que por el contrario, porque ven al sujeto como una máquina más, como una arandelita más de su propio sistema. Entonces, miran si pueden legalizar el aborto dependiendo de la cantidad de personas que tenga y cómo esto puede ayudar a que su sistema pueda funcionar de la mejor forma posible. Si ya tienen muchas personas, ahí sí aborto. Si no tienen muchas personas, entonces quitan el aborto, pero ven... Que se reproduzcan ahí. Que se reproduzcan, claro. Entonces, claro, pues yo creo que hay un punto de quiebre porque antes de eso no se hablaba directamente en legalizar el aborto de esa forma. De hecho, allá no había ni por meses ni nada, o sea, se legalizaba el aborto, lo único es que se hiciera en hospitales del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí en adelante se empieza a ver todo, o sea, como que, bueno, si ya lo legalizaron allá, que se legalice todo, si lo hicieron allá, ¿por qué no hacerlo acá, no? ¿Por qué no hacerlo acá? Entonces yo creo que eso también es una ejemplificación de cómo dichos errores se terminan esparciendo en general en todo el mundo. Ojito, porque muchas personas piensan que dentro del plano metafísico, dentro de un plano trascendental, nunca se ha dicho nada o nunca se ha enfrentado nada precisamente con respecto a los problemas actuales, pero nada más alejado de la realidad. Yo creo que la Virgen María, la Virgencita, sí que sí, o sea, en serio, a mí me encanta verlo de esa forma porque en serio se nota que nos tiene, o sea, que quieran a las personas, que quiere al pueblo de Dios y no lo abandona, o sea, están ahí pendientes, o sea, ellos están como que con esa necesidad, ¿no? Wow, hay varias cosas que comentar, ¿no? En primer lugar, que el mensaje que da la Virgen de Fátima es un mensaje perfectamente coherente con el Evangelio, porque María en Juan capítulo 2, en el pasaje de las bodas de Caná, cuando interviene, ¿qué es lo que dice María? Hagan lo que Él les diga. Entonces, María nos lleva a hacer lo que Jesús dice. ¿Y qué dice el mensaje de Fátima? Que debemos hacer oración y penitencia, que requerimos conversión, porque estamos viviendo de una forma desordenada fuera del orden que quiere Cristo. Eso. Entonces, el mensaje de conversión, penitencia, cambio de estado de vida, más oración, vamos, es una propuesta perfectamente conforme al Evangelio. Tenemos una sociedad endemoniada y lo que dijo Jesús es que hay ciertos demonios que salen solo con ayuno o mortificación y oración. Dicho eso, sobre el segundo secreto de Fátima, pues sí, la Virgen dijo que si Rusia no se convierte, pues entonces se expandirá sus errores por todo el mundo.
Y esto es interesantísimo y aquí pediría pues cierta apertura a escuchar para los que son no católicos, que se abran a las posibilidades. La Virgen de Fátima tiene esta gran aparición, la más importante, que se recuerda el 13 de mayo de 1917. 13 de mayo de 1917. Y la revolución comunista en Rusia se da en octubre de 2017. Y no se veía claro todavía qué iba a pasar con eso, o si iba a ser algo simplemente nacional o de alcance mundial, etcétera. O sea, había una incertidumbre sobre cómo se iba a desarrollar eso. Pero ya la Virgen María ahí en Portugal, según unos pastorcitos que no saben nada de geopolítica, ya hablaba del papel de Rusia, un país que ni entraría en la cabeza de esos pastorcitos, pues. Y resulta que incluso hay un milagro reportado de que el sol se movió, se puso como a bailar y un montón de gente lo vio. ¿Y saben cuál fue una de las fuentes que reportó ese milagro por escrito? Un periódico. Oséculo. Oséculo significa el siglo. Y era un periódico anticatólico. Quienes sepan latín saben que cuando en la Biblia se habla de los mundanos o el mundo, en latín se dice el século, el siglo. Por ejemplo, nuevo orden mundial en latín es novus ordo seculorum. Entonces, lo secular es lo contrario a lo religioso. El periódico titulado O Século, en el portugués, pues era un periódico anticatólico, antirreligioso, y ese periódico reportó este tema del milagro del sol, ¿no? Entonces, esto es una pieza de información histórica que no se puede desdeñar así nomás con prejuicios. Hay que reflexionar un poco. Y que en ese contexto se haya dado un mensaje sobre la influencia que iba a tener Rusia y los errores y todo eso, está interesante. Y por eso yo tengo que ser anticomunista también. Si la Virgencita es anticomunista, pues tenemos que ser anticomunistas, por supuesto. Y eso es un poco un mensaje que quiero dejar sobre esto, pero también señalar otro detalle interesante. Una de las cosas que dijo la Virgen y que quedó registrada, de acuerdo al testimonio de los pastorcitos, es que la humanidad iba a tener un periodo de paz. Estamos en el contexto en que todavía había la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 a 1919. Entonces, en 1917, de estos eventos de la Virgen de Fátima, hasta todavía la guerra. Pero decía que la humanidad va a tener un periodo de paz, pero que si no se convierte, vendrá otro gran dolor. Y que esto sucederá si la humanidad no se convierte luego del reinado del Papa Pío XI. Y luego de Pío XI viene Pío XII. ¿Y en qué año es Pío XII? 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y esto registrado desde antes de que suceda, las fechas coincidieron. Entonces, esto tiene que ser pensado con cuidado. Claro, o sea, no se puede tomar a la ligera. Y obviamente una charla que se titula Diálogo entre Católicos, no podíamos terminar la charla sin mencionar a la Virgencita. A mí me gusta y de hecho también estaba revisando una de las apariciones más importantes, creo yo, fue precisamente en esa época hispánica, en donde en México se aparece directamente allí para intentar formalizar dicha conversión por parte de los indígenas. Y esto es otra vez como esa intención por parte de la Virgen en intentar, pues, ver a su pueblo y decir, ayudar a dicha conversión. Ahora bien, 1517, en Europa, protestantismo, un montón abandonan la Iglesia Católica. 1531, Virgencita de Guadalupe, México, un montón acogen la fe católica. Increíble. Y en realidad, si nosotros tenemos sociedades que históricamente han sido católicas, tiene que ver bastante con eso, ¿no? Y no quiero dejar de pasar un dato, porque para mí la intercesión de la Virgen María tiene un papel muy, muy especial. Pues les cuento, mi hijita se llama María Victoria, y le habíamos puesto ese nombre con la inspiración mariana, o sea, la victoria de la Virgen María, ¿no? María Victoria. Y ella estaba proyectada para nacer el día 3 de mayo, nos habían dicho los doctores, y no nacía, y se estaba demorando, y con mi esposa de repente decíamos, ¿no? ¿Qué sería que nazca el 13 de mayo? Uy. Y mi hijita ha nacido a los 36 minutos, o sea, a las 00 con 36 minutos del 13 de mayo. Uy, va a cumplir un año ya. Sí. Uy, mejor dicho, ese día no se le va a olvidar nunca. Gloria a Dios, vamos a rezar por María Victoria, la tendremos en nuestras oraciones.
Y otra cosa que también me gustaría mencionar es que precisamente la Virgen María se comunica con el mundo y dice, conságrese en el Sagrado Corazón. O sea, no nos dicen, por ejemplo, que la lucha contra el comunismo directamente en Rusia es consagrándonos al liberalismo, por ejemplo. Sí, Qué buena. Vale la pena mencionarlo eso porque muchas personas intentan hacer intentan compatibilizar el cristianismo con el liberalismo, con el feminismo, con el marxismo, con todas las ideologías, y no hay relación de Dios con el mundo, no hay dicha relación de Dios con el mundo. Y me gustaría concluir eso diciendo lo siguiente: solamente Cristo basta. Solamente el cristianismo basta. Esto ya es más que suficiente, porque si las personas se consagran directamente a la fe, se consagran al Sagrado Corazón de Jesús, allí directamente van a poder alcanzar la respuesta precisamente para hacerle frente a todos estos errores que vivimos al día de hoy. Así es, mira, porque hay que considerarse al Sagrado Corazón de María, porque ¿qué hay en el corazón de María? A ver, si somos tan bíblicos, hay como muchos hablan bíblico y critican a la Virgen María, ya, ¿qué nos dice la Biblia sobre el corazón de la Virgen María? La Biblia sí habla del corazón de la Virgen María en varias veces, y dice, María guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, el Evangelio, o sea, ese Jesucristo encarnado que comienza a actuar en la historia, María veía eso y decía, lo guarda en su corazón. Entonces, lo que uno encuentra en el corazón de María es el Evangelio. Entonces, cuando uno se consagra al corazón de María, te lleva a un conocimiento y una vivencia más profunda del Evangelio, no a la negación del Evangelio, todo lo contrario. Y por otra parte, ¿qué es lo que las madres tienen en sus corazones? A sus hijos, pues. Y María tiene su hijo singular, que es Jesucristo, y a todos nosotros como hijos espirituales también nos tiene en su corazón. Excelente. No, le agradezco muchísimo, Dante, por esta charla. Yo creo que me sentí muy cómodo. Quiero agradecer también a William Flores de nuevo. Creo que fue la primera persona que también nos dio el super chat en la noche. Nos dice, buen diálogo, muchachos. Un saludo a ambos. Fuerza Santiago y Fuerza Colombia. Abajo los modernos. Viva la hispanidad y ante todo viva Cristo Rey. Muchas gracias por el apoyo, mi hermano. Y de nuevo agradecerle a Dante. Mejor dicho, creo que puedo chulear en mi lista de cosas que quería hacer en mi vida antes de morirme. Una charla con Dante Urbina, lo puedo chulear o lo puedo tachar y ya decir listo, o una cosa menos. Te agradezco bastante la entrevista, me la he pasado bien y estoy muy agradecido de poder hablar de tantos temas que no he mencionado antes. Eso es lo que a mí me gusta mucho de las entrevistas, cuando puedo desarrollar algo nuevo. Y no siempre hay ocasión de eso, ¿no? Entonces, gracias a que conoces mi trabajo, pues me has podido hacer estas preguntas interesantes. Excelente. Bueno, no siendo más, esta entrevista queda publicada en mi canal de YouTube. También probablemente sea también subida al canal de Dante. Y recomiendo a todas las personas para que se suscriban al canal de Dante, en serio. O sea, allí van a encontrar muchísima información. Y también adquieran sus libros. Toda la información también está al principio del video y la dejaré en la descripción y en el primer comentario. Así que no siendo más, se cuidan.